ver, ministro, amigos, somos uruguayos, todos opinamos, y si tenemos adelante una cámara, un micrófono, más. No, yo lo he dicho muchas veces y quiero decírselo a usted. Siento que hay como dos Uruguay. Siento que la redistribución de la riqueza, si bien se ha avanzado, y aquí han estado exponentes muy interesantes que han venido el domingo pasado nomás, el prosecretario de la Presidencia, el intendente de Maldonado, o sea, abonando digamos, las directivas de este gobierno, de estos gobiernos, en realidad siento que si hay más de 1 millón de hectáreas, usted me corregirá, destinado a la forestación, me pregunto el recurso agua. Si estamos hablando de minería a cielo abierto, y usted me dirá, no es mi cartera, pero sí va a impactar directamente sobre los productores agropecuarios. Si yo le digo, bueno, las 8 horas se están cumpliendo, no sé lo que usted me va a contestar. ¿Qué pasó con los trabajadores citrícolas de Paysandú? Y usted me va a decir, Raquel, pero usted me junta todo lo negativo y capaz que le dio mucho trabajo juntar todo eso en un momento donde el sector está rampante, ¿verdad? Sí. Pero porque es una oportunidad hablar con usted y porque es una oportunidad cuando al país le va bien, ver que otras áreas se abren y no solo se privilegia con exoneraciones, etcétera, a determinados sectores que de pronto ya tienen su capital y demás para avanzar. Y hay otros sectores como la granja de Canelones, en fin, otros sectores del país que están pedaleando mal. A ver, yo sé, yo confío en su memoria. Me obliga a arrancar, como decía mi maestra de 3er año de escuela, de lo más general a lo más particular. Cuando el agro de este país ha tenido desempeños importantes, como está teniendo ahora, ha tenido un impacto en el resto de la economía, pero nunca antes tuvo el impacto que tiene hoy. Yo soy de Montevideo, nací acá a 7 cuadras. Pero en realidad la mayoría de la población urbana del Uruguay tiene como una predisposición, como una visión negativa a todo lo que sea. Yo decía en el discurso, como decía Quijano, somos un país que... ¿Cree que usted es un paisano de Artigas? La gente tiene la espalda hacia el campo y los ojos hacia el mar, decía Carlos Quijano. Sí. El 70% de las exportaciones de este país son productos agropecuarios o agroindustriales. Cuando hablamos de la industrialización de este país, no nos tenemos que olvidar que el 57,8% de la industria nacional es agroindustria, es industria manufacturera de los productos del agro. No nos podemos olvidar que de los análisis económicos que se han realizado en los últimos años, analizando cómo multiplica en el resto de la economía cada unidad de valor agregada en las distintas cadenas, de todos los sectores el que multiplica por más veces hacia la interna de su propio sector y hacia el resto de la economía es el sector agropecuario. Uno pensaría... Siempre se ha dicho que es la industria manufacturera. Uno pensaría que el turismo multiplica más que el agro, no, multiplica más el agro. Y dentro del agro lo que multiplica más es la cadena carne por 6,22. Es un estudio muy completo que se llama Matriz de Contabilidad Social. Pero cuando yo le decía que no es... O sea, que genera 6 puestos, ¿22? No, que por cada unidad unidad monetaria agregada sí, se multiplica por 6 veces en el resto de la economía. Tiene un efecto de derrame en el resto de la economía. Después hay todo un tema de cómo se distribuye la riqueza que usted lo planteó, y yo quiero volver sobre él después. El segundo elemento importante que hay que considerar es que el Uruguay no tiene hoy un crecimiento económico basado exclusivamente en el modelo antiguo de las ventajas comparativas. Sobre esas ventajas comparativas, nuestras pasturas, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro clima y la especialización de nuestros recursos humanos y de nuestras cadenas agroindustriales, arriba de eso ha habido mucho cambio técnico. Si nosotros medimos, como efectivamente se midió en el Uruguay, la producción de los últimos 20 años, el que tuvo un crecimiento brutal, recordemos simplemente que en los últimos 8 años, desde el 2003 al 2012, 9 años, el 2012 está terminando,
La producción total, la exportación total del agro era de 1.300 millones de dólares y hoy es de 6.000 millones de dólares. O sea, el agro ha sido un factor dinamizador de toda la economía nacional. Eso es simplemente que los commodities, o como usted dijo, o la carne que no tiene nada de commodity, o la leche que no tiene nada de commodity, los productos agroindustriales con mayor valor agregado muchos del actores país políticos importantes que han tenido en esta evolución en estos años, viento a favor, no es solamente precio, no es viento a porque favor cuando analizamos la productividad total de los factores, nos encontramos con un elemento muy importante. Si medimos la cantidad de insumos y de recursos, tierra, trabajo y capital, aplicados al proceso productivo del año 1990, y lo comparamos con lo que aplicamos hoy, la aplicación de más factores de producción, el aumento de las hectáreas, el aumento de la cantidad de fertilizante que se importa, explica el 48% del aumento de la producción. El otro 52% se explica por cambio tecnológico, es decir, por productividad. Si usted analiza mi discurso del Prado, usted va a ver que a lo largo de esa casi hora de conversación, el punto transversal o la línea argumental transversal es cambio técnico e innovación. Porque estamos convencidos que el Uruguay no puede desarrollarse exclusivamente sobre la matriz de sus recursos naturales. Sobre la matriz de sus recursos naturales tiene que incorporar la innovación tecnológica. Yo le decía que el monocultivo, como se suele llamar, que parece que está mal llamado así, forestal, de alguna manera está incidiendo en el recurso hídrico. No, eso no está demostrado. No. Digo, yo creo que sería bueno tener varios de estos programas para poder hablar de temas que son muy técnicos y que a veces, como son temas técnicos, se tocan muy superficialmente. Yo puedo decirle lo siguiente, la ley forestal que el Uruguay conmemoró hace unos días sus 25 años, fue una ley votada por todos los partidos políticos, una ley que fue producto de la CONAPRO, la Concertación Nacional Programática a la salida de la dictadura. ¿Y cuáles son los resultados de esa ley 25 años después? Uruguay se transformó en un país forestal, que no lo era, pero además es el único país de América Latina que ha aumentado el área de bosque nativo, porque por ley se protegió el bosque nativo. O sea que cuando en primer lugar se habla de expulsión de la biodiversidad nativa porque viene un bosque artificial, sí, eso es falso. El Uruguay tiene 900.000 hectáreas de bosque artificial, sí, pero pasó de tener 620.000 a tener 740.000 de bosque nativo, lo cual no es poca cosa cuando nos miran desde el exterior. Usted dice que pueden llegar a convivir. De hecho, es lo que está ocurriendo. El Uruguay ha recibido las inversiones tecnológicas en materia de industria forestal, no solamente para celulosa, también hay que ver las industrias de tableros y las industrias de madera sólida que hay en el centro y en el norte del país, de las más competitivas del mundo, y la forestación, que no existía hace 20 años, este año va a exportar más que lo que exporta la cadena láctea, que tuvo el desempeño que yo le decía hace unos minutos que tuvo. Pero eso es solo condiciones de recursos naturales, ¿no? Ha habido incorporación de tecnología, mejoramiento genético, pero también ha habido un proceso de formalización de los trabajadores en la cadena forestal, como no había habido ¿Se está cumpliendo? Jamás. El Uruguay tiene normativa laboral y tiene inspecciones. Las normas están para cumplirlas y cuando no se cumplen, se sanciona. ¿Qué importancia ha tenido el agro en la economía? Le acabo de decir. ¿Qué importancia tienen que tener las innovaciones tecnológicas en el desarrollo del agro? ¿Qué importancia tiene que ver los recursos naturales, donde me quiero detener un minuto? Es decir, desarrollarnos sobre la base de usar de forma no sustentable los recursos naturales no es desarrollarnos, es tener un efímero crecimiento económico que va a caer cuando los recursos naturales hayan perdido su productividad. Gigantes y ahí de está barro, una de nuestras grandes políticas. Una de nuestras grandes políticas apunta a el control en el uso de los suelos, pero no el control exclusivamente por el lado de la fiscalización, sino por el lado de la concientización y por el lado de la educación en la importancia que tiene la sustentabilidad del uso de los recursos naturales. Cuando el presidente Mujica me invitó a ocupar esto, hablamos largo y tendido.
sobre las condiciones de trabajo, sobre qué libertades iba a tener en formar los equipos y sobre todo cómo veíamos el futuro del agro nacional. Y yo veía 4 grandes cosas, 4 grandes grupos. Todos los días resuelvo 20 o 30 cosas, pero las 4 grandes líneas son, por un lado, multiplicar nuestros esfuerzos en la inserción internacional. Uruguay tenía 80 mercados para la carne y tiene 132. Bien. Para la leche lo mismo. Estamos por ingresar con los cítricos en Estados Unidos. O sea, todo aumento de producción agropecuaria en el Uruguay tiene como un único destino, la exportación. ¿Por qué? Porque ya somos el país del mundo que consume más litro de leche per cápita. Ya somos el país del mundo que tiene el consumo récord por lejos de producción de carne, de consumo de carne per cápita. Por lo tanto, todo crecimiento, y ese crecimiento que genera incorporación de tecnología, trabajo y en algunas cadenas más o menos valor agregado, tiene que tener un destino y eso es un parámetro moderno de la competitividad que no es exclusivamente el tipo de cambio, innovación tecnológica. Un segundo gran grupo que es cómo crecemos cuidando y mejorando la productividad de nuestros recursos naturales. Un tercer gran grupo de políticas que tiene que ver con las políticas de innovación a las que hacía referencia. Sí. Y un cuarto gran grupo que es transversal a todas las políticas es cómo construimos oportunidades para que si somos exitosos en todo lo anterior, no generemos un crecimiento económico que genere exclusión. ¿Cómo logramos, mediante la inclusión, una buena distribución de la riqueza y sobre todo la multiplicación de las oportunidades para que el 75% de los productores de este país, que son productores pequeños o medianos, pueda participar, involucrarse y beneficiarse, incluyéndose en esas cadenas de agroexportación que tenemos que seguir desarrollando. Solo por el tiempo, porque nos queda muy poquito, para que esto no quede simplemente como una enunciación y que por falta de tiempo usted no haya podido completar, ¿qué batería de políticas para lograr esto último que usted dice? La inclusión, sumar hacia arriba, ¿no? Sumar hacia lo tecnológico, porque cuando uno ve esto que pasó en la citrícola, creo que de Paysandú, ¿no? Sí. Que trajeron cuadrillas de trabajadores de otros departamentos, por suerte no eran extranjeras como en otra época. Uno se pregunta, pero ¿entonces estamos en lo mismo? A ver, sería muy bueno que se pudiera tener la comunicación con todos los sindicatos del citrus, que son muchos, en primer lugar. En segundo lugar, la producción citrícola es una producción que se exporta en un 60%. Este fue un año particularmente difícil, se perdió la mitad de la producción por un efecto de las heladas. Se está trabajando para abrirle los mercados. ¿Por qué? Porque tenemos problemas con competidores que pueden vender en Europa 10, 15 o 20% más barato que le puede vender Uruguay por tratados de libre comercio. Tenemos algunos problemas de productividad de los montes citrícolas, pero también de la productividad del trabajo. Hemos desarrollado un plan estratégico para el sector citrícola con todos los actores, los empresarios, los industriales, los productores y los trabajadores. Hemos diagnosticado 4 grandes áreas de trabajo. Ese plan estratégico se hizo participativamente, es decir, incluyendo la opinión de los trabajadores también. Y en ese proceso hemos identificado una serie de líneas que tienen que ver con el acceso a los mercados, con la incorporación de tecnología, con la certificación de variedades, con generar los marcos normativos que le permitan al Uruguay recibir las variedades que hoy el mundo quiere, que tienen derechos de autor, que tienen propiedad intelectual incluida, y Uruguay tiene que demostrar que tiene marcos normativos. Hemos hecho trabajar a toda la institucionalidad. Estamos trabajando con MEVIR y con el Ministerio de Vivienda en un plan de viviendas para los trabajadores, porque ese fue uno de los temas más sensibles identificados por ellos. Pero la problemática que estuvo en la prensa vinculada a un determinado grupo de trabajadores que tuvieron una ocupación muy prolongada, durante esa ocupación se perdió
la mitad de la producción que no se perdió por la helada se perdió durante la ocupación, una situación muy problemática que no es la situación general del sector citrícola que estuvo trabajando en ese plan estratégico. O sea que es una situación excepcional, diría usted. Del sector citrícola podríamos dedicar un programa entero, pero creo que tampoco tenemos que pensar que el sector solo resuelve los problemas sociales, porque es un trabajo muy zafral, y por eso estamos trabajando en este momento. Hemos generado un seguro de paro especial que permite ingresar y salir a los trabajadores afectados, porque van a perder, si se pierde el 50% de la naranja exportable, se pierde el 50% de la masa salarial. Hemos trabajado muy bien con el Ministerio de Trabajo y con el INEFOP, tratando de aprovechar el periodo del seguro de desempleo con un programa de capacitación que también tiene que incluir aspectos no solamente vinculados a la producción, sino a la seguridad, al manipuleo de la fruta, a su seguridad personal, a su capacitación eventualmente para desarrollar tareas en otros rubros como el arándano, o como el olivo, o como otros frutales, teniendo claro que es un trabajo que no exige un alto grado de calificación, pero la forma que va a tener de poder retribuir mejor los salarios es que la cadena sea competitiva, que acceda a nuevos mercados y que mejore la productividad, para lo cual hay que incorporar más riego de lo que hoy tiene la producción citrícola, hay que renovar las variedades, hay que renovar las plantaciones. No es sencillamente un tema de distribución de la riqueza, sino que hay problemas de competitividad estructural en esa cadena para la cual tenemos que trabajar. ¿Sabe de lo que me doy cuenta? Que va a tener que pasar más seguido por aquí. Yo sé que está muy bien llevado adelante por los colegas de Agroinforme, en fin, pero tal vez lleguemos a otro público y completemos entre todos el universo uruguayo. Yo le agradezco mucho. Déjeme decirle solo una cosa. ¿Cómo no? En la primera administración del Frente Amplio se empezó a institucionalizar la Dirección General de Desarrollo Rural. En esta administración la hemos institucionalizado, hemos llenado los recursos humanos, hemos negociado con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos logrado en la ley de presupuesto el presupuesto para el Fondo de Desarrollo Rural. Todo eso junto. Hemos logrado una donación de $10 millones del Fondo de Kioto asociado a la Dirección de Desarrollo Rural para trabajar en políticas de adaptación al cambio climático. Todo eso, que es un paquete de $90 millones, tiene políticas direccionadas y diferenciadas hacia la construcción de oportunidades para todos aquellos pequeños y medianos productores que todavía permanecen en el agro nacional y que constituyen uno de los activos sociales y culturales más fundamentales en un país que, obvio, por lo que dije al principio, más allá de lo que pueda desarrollar en software, más allá de lo que pueda desarrollar en turismo, más allá de lo que pueda desarrollar en logística y en servicios, seguirá teniendo por mucho tiempo al sector agropecuario como un sector estratégico. El crecimiento económico no construye por sí solo el desarrollo. Para construir el desarrollo se necesita el crecimiento económico, que tiene que ver con las tres grandes políticas que le dije al principio, pero necesariamente requiere la participación del Estado, el compromiso y la definición de aquellas políticas que garantizan que los que menos oportunidades tengan más oportunidades. Y eso no es solamente para los que son propietarios de tierras o arrendatarios. También incluyo ahí, y más que a nadie, a todo el conjunto de asalariados rurales que no va a tener prosperidad si no construimos esa competitividad que va desde lo tecnológico, lo ambiental y lo social para construir el desarrollo. Ha sido muy amable, ministro. Muchas gracias. Lo tendremos próximamente aquí. Ya venimos, amigos, con otro gran tema. ¿Qué pasa con Pluna? ¿Cuáles son las salidas? En fin, hay varios otros temas, como el tema de la salud. En fin, vamos adelante.